Buenos días. Nuestro grupo va a hablar acerca de los análisis de peligro en la ensalada César y estamos conformados por Emma Cedeño, Melanie Macías, Nicole Barrio Nuevo, Ashley Tumbaco y mi persona Marta Bowen. Nosotros hemos dividido la ensalada César en dos partes: el producto terminado, conformado por el queso parmesano, los jugos de pan y el aceite de oliva. Y también lo dividimos en aliño, donde está presente el aceite de oliva, la yema de huevo, eh, la sal de mar, las anchoas, el ajo en polvo, el vinagre blanco, el Dijon, la pimienta blanca. En primer lugar voy a hablar acerca de los peligros microbiológicos. En el queso parmesano encontramos el Staphylococcus aureus, la Salmonella, la Listeria monocytogenes y los Pseudomonas aeruginosa. En los peligros químicos tenemos las micotoxinas, antibióticos y la amina bógena. En los peligros físicos tenemos a los residuos tóxicos y considerados también peligrosos. Por parte de los cubos de pan, en los peligros microbiológicos tenemos el Aspergillus flavus, Clostridium perfringens, Rhizopus mucor y Penicillium. En los químicos tenemos a las micotoxinas y en los físicos tenemos a las grasas saturadas y a los saborizantes artificiales. Por parte del aceite de oliva, en los peligros microbiológicos tenemos el Clostridium, el Acetobacter y Gluconobacter, el Aspergillus, el Penicillium y Candida. En los peligros químicos tenemos a los hidrocarburos aromáticos, policíclicos y al glicidol. Y en los peligros físicos tenemos a los aceites minerales. Por parte de la materia prima tenemos a la pechuga de pollo y a las verduras. En primer lugar voy a comenzar por la pechuga de pollo. Los peligros microbiológicos de la pechuga de pollo son el Campylobacter, Salmonella y Clostridium perfringens. Por parte del peligro químico tenemos al arsénico, plomo, al cadmio y al mercurio. Y por parte del peligro físico tenemos a las piedrecillas, a los ácaros y a los cartílagos. Por parte de las verduras, en los peligros microbiológicos tenemos a la Escherichia coli, norovirus, Salmonella, Listeria monocytogenes y Penicillium digitatum. Por parte de los peligros químicos tenemos a pesticidas y plaguicidas. Y por parte de peligros físicos, partículas de plásticos, restos orgánicos. Por otra parte tenemos el aliño. En primer lugar voy a comenzar a hablar por la yema de huevo. Los peligros microbiológicos son la salmonela, la listeria monocytogenes y la Campylobacter jejuni. Por parte de los peligros químicos tenemos a las dioxinas, residuos de biocidas, friponil y aflatoxinas. Y por parte de los peligros químicos, fragmentos de cáscara de huevo, plumaje, excrementos y larvas. Por otra parte tenemos a la mostaza Dijon. En los peligros microbiológicos tenemos al Bacillus cereus, Salmonella, Listeria monocytogenes y Staphylococcus aureus. En los peligros químicos tenemos el ácido erúsico y en los peligros físicos grandes cantidades de sodio. Por parte del vinagre blanco, en los peligros microbiológicos tenemos el Mycoderma aceti, el Staphylococcus aureus y la Listeria monocytogenes. En los peligros químicos tenemos el plomo, cadmio, arsénico y acrilamida. Y por parte de los peligros físicos, presencia de ácido acético. Luego tenemos al ajo en polvo. En los peligros microbiológicos tenemos al Fusarium, el Clostridium botulinum y Aspergillus flavus. En los peligros químicos tenemos aluminio, cadmio, plomo arsénico y CO2. Y en los peligros físicos, productos alérgenos. Por otra parte, tenemos las anchoas de mar con los peligros microbiológicos como la salmonela, la listeria monocytogenes y vidrio para hemolíticos. El peligro químico tenemos a la histamina, mercurio, plomo, arsénico y los peligros físicos, residuos de plástico. La sal de mar tenemos en los peligros microbiológicos el Staphylococcus aureus y el Bacillus cereus. En los peligros químicos, polietileno, polipropileno y polietileno. Y en los peligros
En los peligros físicos tenemos a las partículas de plástico, vidrio y restos orgánicos. Por parte de la pimienta blanca, que es nuestro último ingrediente, tenemos al Clostridium perfringens, el Aspergillus flavus y el Ochaceus. En los peligros químicos tenemos pesticidas, micotoxinas, plomo y cadmio, y en los peligros físicos tenemos granos de tierra, fragmentos de tallo y hojas. Bueno, buenas tardes, buenos días. Yo voy a hablar acerca de los aspectos MOQF. Otra vez en esta tabla lo vamos a ir por materias primas, productos terminados y ingredientes o especies. Tenemos en nuestra primera columna los riesgos, que se dividen por alto, medio y bajo. Los más altos los colocamos con las pechugas, la pechuga de pollo y las anchoas, ya que estos, al ser productos cárnicos, tienden más a ser que se contaminen más rápido y generar una mayor reacción que afecte al consumidor. Como el medio pusimos a los cubos de pan y a las yemas de huevo, ya que la yema de huevo, al provenir de la gallina, o sea, hacer un producto que también se consume en general cocido, si no se hace bien puede generar esta reacción, pero no es tan alto como los productos antes mencionados. Y también los cubos de pan tienen un riesgo similar al de la yema. Los productos los que los seleccionamos como bajos son la lechuga, el limón, la sal de mar, la queso parmesano, la pimienta blanca, el ajo en polvo, vinagre blanco, aceite de oliva y mostaza de Dijon, ya que estos no tienden tanto a generar un mayor daño al consumidor si es que este llega a ser contaminado y no llega tanto a tener un riesgo contaminante. De ahí tenemos lo que son los ingredientes que son sensibles al deterioro. La pechuga de pollo, esto de como es hacer un producto cárnico, y las anchoas también las pusimos como los más sensibles. Al igual que el limón y la lechuga, ya que son vegetales, por lo general la lechuga tiene más a ser sensible, ya que su hoja al momento de estar mucho en el calor o el sol se torna oscura. El vinagre, en cambio, lo que hace es que su olor, al quedarse abierto, ya no es un olor eh, tan ácido, sino que se nota al tener contacto con el calor o el sol, esa putrefacción al olerlo. Los únicos que no llevan, que no son sensibles son la sal de mar, ya que esta, al provenir del mar mismo, o sea, está acostumbrada a diferentes tipos de clima, entonces no es tan sensible al deterioro. Y el aceite de oliva no, ya que hacer un aceite tampoco se genera una contaminación, no se genera tan sensible, al menos que sea un proceso increíblemente grave para que logre deteriorarse. De ahí tenemos lo que existe una etapa en el proceso que destruye los microorganismos. En todas estas se pone que sí, ya que a las temperaturas altas o al ser pasado por un proceso de desinfección, se pueden destruir estos organismos. En el que pusimos que no es la mostaza de Dijon, ya que esto, hacer una salsa, bueno, más bien una mostaza, un aderezo, no pasa por un proceso que sea exacto, que uno esté seguro de que este contaminante o el agente biológico que pueda ser infeccioso para el consumidor se elimine. De ahí tenemos la columna que dice recontaminación el proceso de preparación. El 1 significa con riesgo y el 0 es sin riesgo. El con riesgo lo pusimos con el pollo, ya que al momento puede ser de ser cortado con el cuchillo, puede ser la tabla o el mismo cuchillo, las mismas manos del chef, del cocinero que esté manejándolo, lo puede contaminar. El limón no tanto, porque nomás se exprime. Tampoco la sal de mar, porque como ya dije, no es tan sensible al deterioro del contaminante.
Lo mismo sucede con el aceite de oliva y la mostaza y Dijon, ya que hacer aderezos y se adicionan no pasan por un proceso tanto de manipulación que puede hacer que se contamine. El resto de ingredientes son más susceptibles, ya que por lo menos el queso, y lo que son los cubos de pan y las yemas de huevo, estos sí se pueden deteriorar, o sea, puede existir en parte del proceso que se llenen de un agente que pueda enfermar al consumidor. La recontaminación del proceso de cocción pusimos todo que no corre en riesgo, ya que al manejarse, al llegar a altas temperaturas, ya se eliminan estos posibles riesgos, como lo similar a lo que nos pregunta en la tabla 1. Perdón, en la tabla que dice existen etapas en el proceso que destruye los microorganismos, ya que como se mencionó anteriormente, se pasa por procesos que hace que esos agentes microbiológicos sean eliminados, o por lo menos reducido su posibilidad de expandirse o afectar al consumidor. De ahí tenemos la recontaminación en el emplatado. Algunos pusimos que sí y otros que no, ya que, por ejemplo, en el pollo algunos lo maniobran, lo ponen para decorar, lo agarran con las mismas manos y no se sabe si durante ese proceso, o sea, si la persona que maniobra o hace el ensamblaje no se desinfectó correctamente las manos. El limón no, ya que esto ya está en el aderezo de la ensalada. La lechuga sí, ya que esta se coge la hoja por porción y se ensambla. Entonces, por eso algunos tienen que no, como lo son la mostaza y Dijon, por lo general las que son especias y van en la salsa no entran en este contaminación del emplatado. De ahí tenemos la siguiente tabla que dice, ¿existe una etapa en el proceso que suprima el riesgo de contaminación química? Pusimos que sí, ya que como mencioné anteriormente, estos pasan un proceso de desinfección si se hace correctamente y por las temperaturas altas, que es como el pollo que elimina y huevos, que le pueden eliminar lo que es la salmonela, que es un agente microbiológico, e incluso lo químico también. De ahí sigue, existe una etapa en el proceso que elimina los contaminantes físicos. En algunos pusimos que sí, ya que, por ejemplo, en lo que son este, verduras y lo que es la proteína se pueden limpiar correctamente, pero al momento de ser, por ejemplo, los ajos en polvo, la mostaza, pusimos que no, ya que esto ya viene envasado. O sea, nosotros compramos, por ejemplo, el ajo en polvo ya envasado y no se puede eliminar o ver fácilmente el agente que infecte, o sea, que dañe el producto final, o sea, que vaya a contaminar o enfermar al consumidor del plato. Esa fue la tabla 2. Yo soy Emma Cedeño. Soy Ashley Tumbaco, les voy a hablar de la tabla 3, que son las preguntas. Tenemos 4 preguntas. Tenemos un cuadro que en las etapas tenemos recepción de materia prima, limpieza y desinfección de ingredientes, preparación, cocción y emplatado. En la primera pregunta, ¿es posible que las contaminaciones cruzadas de los alimentos lleguen a niveles intolerables? En la que es recepción de materia, sí. Limpieza y desinfección de ingredientes, sí. Preparación, sí. En la cocción, no. Y en el emplatado, sí. En la pregunta número 2, en cada etapa reduce significativamente el riesgo por alergias alimentarias. En lo que es recepción de materia, no. Limpieza y desinfección de ingredientes, sí. En la preparación, no. En la cocción, sí. Emplatado, sí. La pregunta número 3, en esta etapa se disminuye o se elimina en totalidad de los contaminantes. En lo que es la recepción de materia prima, no. Limpieza y desinfección de ingredientes, sí. En la preparación, no. Cocción, sí. Y el emplatado, sí. En la pregunta número 4, ¿podemos reducir los riesgos asociados para asegurar la seguridad alimentaria? En la recepción de materia prima, sí. Limpieza y desinfección de ingredientes, sí. La preparación, sí. Cocción, sí. Emplatado, sí. Los puntos críticos de control PCC en la ensalada César es que en la recepción de materia prima, sí. Limpieza y desinfección de ingredientes, sí. Preparación, sí. Cocción, sí. Y el emplatado, sí.
Estas fueron las preguntas correspondientes en respuesta de lo que se encuentra en la tabla. Soy Nicole Barrienuevo y estoy a cargo de dar los puntos críticos de control. Estos se dividen en resección de materia prima, limpieza de ingredientes, preparación, cocción y emplatado. Los límites críticos de la resección de materias primas son las condiciones óptimas en la materia prima por su olor, textura y color, observación de la higiene de los vehículos de transporte y las condiciones térmicas adecuadas. Los puntos de vigilancia, control de calidad en los ingredientes, observación de envases y embalajes y revisar los registros de temperatura. Sus medidas correctivas en caso de que el producto sea equivocado, la respectiva devolución, y en caso de contaminación de la materia sería el rechazo. Los límites críticos de limpieza de ingredientes: establecer límites para la presencia de alérgenos en ingredientes para prevenir la contaminación cruzada y cumplir con las normativas de etiquetado. Fijar criterios específicos para la limpieza de equipos utilizados en la manipulación de ingredientes, asegurando que cumplan con estándares higiénicos para evitar la contaminación del producto, y basados en estudios de laboratorio y criterios para asegurar la salud del consumidor. Puntos de vigilancia: mantener utensilios y superficies de trabajo limpios para evitar contaminaciones cruzadas. Asegurarse de lavar frutas y verduras antes de usarlas y verificar la frescura de los productos. Mantener los alimentos fuera del alcance de insectos, roedores y otros animales. Las medidas correctivas: implementación de prácticas de sanidad y seguridad alimentaria, almacenamiento adecuado y manipulación de alimentos correctamente. Identificar la fuente de contaminación y los alimentos potencialmente implicados y la eliminación adecuada. Manipulación adecuada de los alimentos y proceso de cocción y control de calidad. Para preparación, los límites críticos: definir un tiempo máximo de exposición de alimentos perecedores a temperatura ambiente para prevenir el crecimiento de bacterias y realizar un registro de las lesiones, reportar cualquiera de ellas e implementar medidas correctivas para prevenir futuras lesiones. Los puntos de vigilancia: uso de ingredientes frescos y un buen estado, lavado efectivo de manos y cambio de guantes después de manipular alimentos crudos. Y las medidas correctivas: uso de ingredientes frescos y en buen estado y prevención durante la producción, manipulación mediante el uso de equipos de protección personal. Para cocción, los límites críticos: mantener durante el tiempo suficiente para eliminar los microorganismos patógenos sin afectar negativamente su calidad. Definir un límite de tiempo para la conservación de alimentos cocidos en refrigeración para mantener su calidad y seguridad. Establecer criterios microbiológicos para ingredientes crudos, asegurando la ausencia de patógenos como Salmonella o Escherichia coli. Los puntos de vigilancia: verificar la textura de los vegetales para asegurar que estén al dente. Monitorear la temperatura interna de los alimentos con un termómetro para garantizar la seguridad alimentaria. Comprobar la temperatura interna, en este caso que usamos para la ensalada César, el pollo, con un termómetro para asegurar que alcance al menos 165 grados Fahrenheit, garantizando su cocción segura. Las medidas correctivas: cocción a fuego moderado y a agitación continua, un análisis de las causas y tomar las medidas pertinentes, y la reducción del tiempo y establecer la temperatura de cocción para pollo, que son los 74 centígrados. Para el emplatado, los límites críticos: prevención de contaminación cruzada y manejo de alimentos. Punto de vigilancia: verificar que la porción de cada elemento resalte visualmente y que la disposición general sea estéticamente equilibrada en el emplatado. La medida correctiva: preparar nuevamente el plato desde cero en caso de contaminación, y la supervisión durante la preparación y el emplatado.
Mi nombre es Melanie Macías y voy a explicar la tabla número 5. En la etapa de recepción de materias primas tenemos 3 tipos de riesgo, que sería el deterioro de los alimentos, el producto equivocado y las fallas en la calidad. Como medidas preventivas serían las normas de manipulación y almacenamiento, el control de proveedores y realizar análisis organolépticos. Como límites críticos tenemos condiciones óptimas en las materias primas, olor, textura y color. Observación de la higiene del vehículo de transporte de la materia prima y condiciones térmicas adecuadas según la materia prima. Como punto de vigilancia en esta etapa sería el control de calidad en los ingredientes, la inspección visual de las entregas y asegurar que los productos coincidan con las especificaciones y que estén en condiciones adecuadas. Y realizar un muestreo en las pruebas de calidad antes de aceptar las materias primas. Como medidas correctivas sería el rechazo o devolución de materias primas, la devolución del producto y el rechazo de la materia prima. Y como registro de archivo en esta etapa sería el análisis de peligro, determinación de los puntos críticos de control, análisis de buenas prácticas en el transporte de materias primas y resultados de las pruebas de calidad. En la etapa de limpieza de ingredientes tenemos como riesgo la contaminación cruzada, la intoxicación alimentaria y la presencia de microorganismos patógenos. Como medidas preventivas está cumplir con buenas prácticas de manufactura, control de higiene y cumplir con las buenas prácticas de manufactura, el control de higiene y saneamiento de sala de proceso. Como límites críticos sería establecer límites para la presencia de alergenos en ingredientes para prevenir la contaminación cruzada y cumplir con las normativas de etiquetado. Fijar criterios específicos para la limpieza de equipos utilizados en la manipulación de ingredientes, asegurando que cumplan con estándares higiénicos para evitar la contaminación del producto y basados en estudios de laboratorio y criterios para asegurar la salud del consumidor. Como punto de vigilancia sería mantener utensilios y superficies de trabajo limpios para evitar contaminaciones cruzadas, asegurarse de lavar frutas y verduras antes de usarlas y verificar la frescura de los productos. Y también mantener los alimentos fuera del alcance de insectos, roedores y otros animales. Como medidas correctivas sería la implementación de prácticas de sanidad y seguridad alimentaria, almacenamiento adecuado y manipulación de alimentos correctamente. Identificar las fuentes de contaminación y los alimentos potencialmente implicados y la eliminación adecuada. Y también la manipulación adecuada de alimentos, proceso de cocción y control de calidad. Como registro de archivo tenemos normativa técnica sanitaria para alimentos procesados, análisis de protocolos para la higiene de alimentos en establecimientos de expendio y el certificado del análisis mensual de los productos para la presencia de salmonela. En la etapa de preparación tenemos 2 riesgos, que sería la contaminación microbiológica y cortes o heridas. En medidas preventivas para esta etapa de preparación sería cumplir con las especificaciones establecidas en el programa de higiene y saneamiento y vigilar la higiene de empleados y cumplir con las buenas prácticas de manufactura. Como límite crítico sería definir un tiempo máximo de exposición de alimentos perecedores a temperatura ambiente para prevenir el crecimiento de bacterias. Y realizar un registro de las lesiones, reportar cualquiera de ellas e implementar medidas correctivas para prevenir futuras lesiones. Como punto de vigilancia sería mantener los alimentos
el uso de ingredientes frescos y en buen estado, lavado efectivo de manos y cambio de guantes después de manipular alimentos crudos. Como medidas correctivas sería el control de calidad para detectar y eliminar cualquier alimento contaminado y asegurar la calidad y seguridad de los mismos. Y la prevención durante la producción de manipulación mediante el uso de equipos de protección personal. Como registro de archivo para esta etapa sería el registro de análisis de productos terminados en caso de contaminación, plan de buenas prácticas de manufactura y registrar el cumplimiento del personal con las prácticas de higiene. Y en la etapa de cocción, como riesgo tenemos el pardeamiento, la sobrecocción y los cambios indeseables en textura. Como medidas preventivas tenemos calibrar los ingredientes, calibrar los instrumentos de medición, controlar los parámetros de tiempo y temperatura de la cocción y verificar el estado de calibración y estado de mantenimiento de cámaras de cocción, termómetros y cronómetros. Como límite crítico sería mantener durante el tiempo suficiente para eliminar los microorganismos patógenos, sin afectar negativamente su calidad. Definir un límite de tiempo para la conservación de alimentos cocidos en refrigeración para mantener su calidad y seguridad. Y establecer criterios microbiológicos para ingredientes crudos, asegurando la ausencia de patógenos como Salmonella o E. coli. Como punto de vigilancia sería verificar la textura de los vegetales para asegurar que estén al dente. Monitorear la temperatura interna de los alimentos con un termómetro para garantizar la seguridad alimentaria. Y comprobar la temperatura interna del pollo con un termómetro para asegurar que alcance al menos 165 grados Fahrenheit, garantizando su cocción segura. Como medidas correctivas sería cocción a fuego moderado y agitación continua, la reducción del tiempo y establecer la temperatura de cocción para pollo a 74 centígrados. Análisis de las causas y tomar las medidas pertinentes. Y como registro de archivo, en esta etapa sería identificar los ingredientes susceptibles al pardeamiento, registrar cantidades utilizadas y su eficacia, registros de temperatura y tiempo de cocción y los registros de elaboración de productos cárnicos cocidos. Y en la etapa del emplatado tenemos como riesgo la presencia de objetos extraños. Como medidas preventivas, el plan de formación e higiene en la manipulación. En límites críticos sería la prevención de contaminación cruzada y el manejo de los alimentos. El punto de vigilancia en esta etapa del emplatado sería verificar que la porción de cada elemento resalte visualmente y que la disposición general sea estéticamente equilibrada en el emplatado. Como medida correctiva está preparar nuevamente el plato desde cero y la supervisión durante la preparación y el emplatado. Como registro de archivo está el análisis del manual para manipuladores de alimentos.